para preguntarle cómo viene la actualización que tiene que tener acá la justicia, el Poder Judicial de Salta, para ver cómo nos adecuamos al tema de las nuevas tecnologías. De hecho, ya tenemos el expediente digital en pleno funcionamiento. Ahora estamos viendo a ver si podemos reformar los códigos también para poner en movimiento el juicio por jurados y demás. Pero hay una doctora correntina, pero con sangre salteña, la doctora Belén Güemes. Ella ejerce la magistratura en la provincia de Corrientes, y habló el otro día sobre una cuestión que hoy es muy importante, que es la inteligencia artificial, esa que ya se la nombra cada vez con mayor asiduidad, que se aplica hasta en los comercios. Bueno, llegó también para aplicarse en la justicia, y ella habló en un panel de capacitación nacional sobre ese tema. Así que vamos a charlar un minuto con ella. Doctora Belén Güemes, Jorge Calvo la saluda, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo está? Bueno, muy bien, nosotros, bárbaro. ¿Qué significa, doctora Belén Güemes, la inteligencia artificial usada en el Poder Judicial? ¿Cómo observa esa realidad que hoy la tenemos vigente y creo que va a ser mucho más vigente aún con el paso de los días, ¿no? Del tiempo. Sí, primero es necesario aclarar que la inteligencia artificial, el término inteligencia artificial, abarca un montón de distintas técnicas tecnológicas, o sea, es muy amplio el término. Entonces se puede utilizar de muchísimas maneras diferentes. Por eso digo, aplicado al Poder Judicial. Hoy en el Poder Judicial se están aplicando distintas técnicas. Yo le puedo contar puntualmente cuál es la experiencia que tuvimos en el juzgado que está a mi cargo, que es el juzgado con competencia administrativa 2 de Corrientes. En realidad esto ya viene desde hace bastante. En el año 2018 estábamos trabajando con el equipo del juzgado, tratando de mejorar la eficiencia, la eficacia en los procesos, trabajando en gestión de calidad. Y entonces empezamos a buscar qué nuevas formas se estaban utilizando en cuanto al uso de tecnologías para mejorar los procesos, ¿no? Y así vimos que el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA había desarrollado en conjunto con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, estaban desarrollando un sistema que utilizaba inteligencia artificial y que lo usaban más que nada para las fiscalías de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces empezamos a interiorizarnos un poco en este tema y nos pareció que era una de las soluciones más innovadoras que había en Argentina en cuanto al uso de las tecnologías. Entonces vimos a ver qué posibilidades teníamos de llevar esto a Corrientes. Qué bueno. Y así surgió un convenio de colaboración gratuito entre el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y el Poder Judicial de Corrientes. Este convenio, yo le propuse a los ministros la posibilidad de la firma de este convenio, ellos estuvieron de acuerdo y suscribieron un convenio, como les decía, gratuito de colaboración. Entonces el juzgado a mi cargo comenzó a ser como un juzgado piloto para ver en qué cuestiones se podía utilizar esta inteligencia artificial. Nosotros lo que hicimos fue buscar, porque como le digo es muy amplio la posibilidad de uso de inteligencia artificial, siempre hay que ver obviamente en qué cuestiones nos parece o nos resulta más beneficioso y con menos riesgos, obviamente, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue trabajar en dos tipos de proyectos. Trabajamos con proyectos de sentencias y proyectos de medidas cautelares que, para explicar un poco, son como medidas de protección urgente en un tipo de amparos que eran amparos jubilatorios. Amparos son como un proceso rápido, amparos por temas de jubilaciones que ya tenían como un criterio firme de nuestro Superior Tribunal de Justicia. Sí. Entonces lo que hicimos fue trabajar en un chatbot, o sea, un chat que lo usa la persona que va a hacer el proyecto. El chatbot hace como ciertas preguntas sobre el caso concreto, por ejemplo, por qué ley se jubiló la persona, si pidió retroactivos, si hay un perito al que haya que regularle honorarios, que son como lo que tiene que cobrar el perito por el caso, etcétera, varias preguntas, y en base a lo que le responde la persona que está haciendo ese proyecto, sale un proyecto automático. Esto es importante aclarar, es un proyecto que después siempre es revisado por la persona que va a firmar, que en este caso soy yo, antes de la firma.
Y eso es muy importante porque pueden, como el chatbot trabaja sobre una cierta cantidad de variables limitadas, puede pasar que en el caso nos encontremos ante una situación distinta que no fue prevista por el chat, digamos, por las variables que se tuvieron en cuenta, y siempre es necesario, si hay una cuestión distinta, por ejemplo, si pidió algo distinto o trajo argumentos que no habían sido tratados en su momento, hay que armar un proyecto nuevo, porque siempre hay que respetar el derecho de defensa de las personas, que incluye el derecho a ser oído y a que se tengan en cuenta todos sus principales argumentos, digamos. Ahora, ¿qué beneficios nos dio esto? Porque pero antes de ir a los beneficios, quiero preguntarle esto. Sí. Por ahí vengo escuchando con atención y por ahí la gente tiene alguna duda sobre eso. La inteligencia artificial en estos procesos que usted acaba de revelar, ¿estaba limitada solamente a temas muy técnicos o tenía la capacidad de ejercer algún tipo de razonamiento cuando es sometida a casos diferentes, donde sea necesario ya una observación en mayor profundidad y sometida a un razonamiento jurídico? No sé si me entiende la pregunta. Sí, entiendo, y me parece muy buena la pregunta para aclarar lo siguiente. A ver. Primero, es que esto es un uso, si se quiere, rudimentario de la inteligencia artificial, porque en realidad lo que hace ese chat ya tiene las soluciones que nosotros ya le dimos de antemano. Claro. ¿Por qué? Porque se trataba de casos medio repetitivos, digamos. Claro, análogos, ¿no? Exacto, muy bien, esa es la palabra exactamente que usamos, casos análogos, que tenían como un tipo de lo que se planteaba era lo similar, solamente que había distintas variables en las soluciones, de acuerdo a qué ley se había jubilado la persona, etcétera, como les decía, distintas posibilidades, pero todo eso lo armamos nosotros desde el juzgado, es decir, nosotros a los programadores, en ese caso, ya les dimos armado lo que se llama un árbol de decisión. ¿Qué significa un árbol de decisión? Que uno desarma el camino que hace el cerebro para llegar a una u otra solución. Es decir, cuando la persona plantea esto y se probó esto en el expediente, la solución es esta. Cuando en cambio la persona plantea esto y lo que se probó es aquello, la solución es esta, y así como nos dieron, por ejemplo, en el caso de la sentencia, teníamos 24 probables soluciones. Es un universo acotado de casos, no es para cualquier caso del juzgado. Porque imagínense que en los juzgados hay causas que son como estas, que tienen son causas análogas, repetitivas, y hay causas que son muy complejas y que tienen una cantidad de variables, le diría casi que infinitas posibilidades. Por dar un ejemplo que es muy complejo, mala praxis en hospitales públicos. Sí. Para analizar si hay una mala praxis o no, la cantidad de variables es increíble, porque además hay que analizar un montón de pruebas, muchas veces hay cuestiones médicas que hay que comprender, ver bien qué es lo que se probó, o sea que es imposible que tengamos una inteligencia artificial, por lo menos al día de hoy, resolviendo este tipo de cosas. No, nadie desarrolló eso todavía, gracias a Dios, porque la percepción humana no se la puede dejar de lado, ¿no? Totalmente. Ahora, esto es un gran facilitador en la teoría, en el desarrollo, el desenvolvimiento de lo que es un trabajo judicial, porque lo puede agilizar, porque lo puede, ¿qué puedo decir?, facilitar, como decimos hace un momento. Entonces, no tiene ningún riesgo, ni para el señor que ha ido a pedir justicia a los estrados judiciales, ni para los jueces de cometer algún grado de equivocación que después tenga consecuencias para las personas que están sometidas al estudio en un caso jurídico, ¿no? Eso es importante para dar esa seguridad a quienes demandan al justiciable que va y pone a consideración de los estrados judiciales el problema que lo aqueja, ¿no? Totalmente, y ahí es muy importante señalar que, como decíamos, como es una herramienta, la inteligencia artificial es una herramienta igual que lo es la computadora, el Word, una calculadora para hacer cálculos, son herramientas. Lo importante es la forma en la que se utilizan estas herramientas. Y para eso siempre es importante que en el trabajo que realizan, por ejemplo, programadores, programadoras, trabajen también siempre en conjunto abogados, abogadas. Por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, quienes estamos trabajando en estos procesos, justamente para evitar esos riesgos. Porque, como decimos, es una herramienta, la inteligencia artificial, que puede ser bien o mal utilizada. Lo que tenemos que pensar es
para qué la queremos utilizar y cómo, para, como bien dice, que no tengamos riesgos de afectar derechos de las personas. Exacto. Es decir, en este caso, como decimos, como es un proyecto, no es una sentencia que sale automáticamente de un sistema, sino solamente un proyecto que después es revisado, no tiene mayores riesgos. Es decir, en definitiva, si hay algún error en el sistema, alguna cosa se pasó, tenemos una revisión humana que va a controlar todo ese tipo de cuestiones. Los usos son muchísimos, porque después hay usos, por ejemplo, en materia de investigación, en materia penal, que son fantásticos, es muy interesante, la verdad. En los juicios orales, por ejemplo. En los juicios orales podría también utilizarse, por ejemplo, podría tener, la cantidad de aplicaciones es muchísima, ¿no? Ajá. Pero podría utilizarse, por ejemplo, en Mendoza se utiliza, o se está utilizando por lo menos, para agendar las distintas audiencias en los juicios orales de todos los distintos juicios para que no coincidan abogados, fiscales, etcétera, no les coincidan las fechas, entonces ya tenían un sistema que automáticamente como que ofrecía posibles fechas de audiencia para que no les coincidan a todos los que participaran en las audiencias. Después hay un montón de posibles usos, por ejemplo, un sistema que detecte, pero eso ya son posibles usos, ¿no? Que detecte, por ejemplo, testigos que de manera repetitiva estén participando, por ejemplo, en distintos juicios, entonces pueda saltar posibilidades de falsos testigos, ¿no? Porque si una persona siempre es testigo en distintos juicios de la Argentina y ya tenemos una alarma y hay que tener cuidado, es decir, puede detectar un montón de cuestiones. Después también se usa, por ejemplo, en distintos lugares, por ejemplo, en Costa Rica, para analizar, por ejemplo, en las cortes, cuando llegan juicios para analizar posibles urgencias, por ejemplo, cuando hay personas con alguna discapacidad o niños, por ejemplo, derechos de los niños involucrados o derechos a la salud, entonces puede servir para detectar, como tienen un ingreso muy grande de causas, para detectar rápidamente cuáles son serían causas prioritarias, digamos. La cantidad de usos posibles es muy grande. Todo depende, como dice, sí, de la forma en que se use, como decía la doctora Belén hace un momento. De la forma que se use, y además obviamente es un desafío porque también las tecnologías son costosas, es decir, siempre habrá que analizar costo-beneficio, cómo acceder a las tecnologías, en qué cuestiones conviene utilizarlas, en cuáles no. Y lo más importante, que me parece que tiene mucha relación con lo que usted decía, Jorge, es el tema de no ver a estas tecnologías como sustitutivas de la persona, sino como una herramienta para mejorar el trabajo de las personas y para justamente, como en el Poder Judicial muchas veces hay una cantidad muy grande de causas en los juzgados, que complejiza la tarea porque a veces hay temas muy delicados que requieren tiempo para su análisis y por ahí temas más repetitivos, entonces siempre hay que tratar de buscar la manera de optimizar el uso del tiempo para poder dedicar el tiempo que merecen a cada una de las cuestiones. Porque a veces y no todos los casos además son iguales. Más allá que se tenga la jurisprudencia como un antecedente, ¿no? Y como una fuente del derecho, bueno, está. Pero para eso está también el criterio que tiene que tener, el criterio rector que tiene que tener el juez para aplicar correctamente la ley. Y la valoración humana, hasta el momento, la forma en que la inteligencia artificial no razona de la misma manera que los seres humanos. Y lo que hace también es trabajar en base a lo que se hizo antes. Por eso, o sea, analiza posibilidades, por ejemplo, cuando se usa como una supuesta predicción, que en realidad para mí está mal utilizada y para también en la Unión Europea se ha dicho no son predicciones, pero cuando supuestamente la inteligencia artificial hace análisis de casos para decir, bueno, en este caso es probable que se resuelva de esta manera porque hubo otros casos similares, ahí siempre hay que ver, primero, hay un montón de complejidades que analizar para ver sobre qué bases de datos trabaja, cuáles son las variables que está analizando, y otro tema muy importante también es que la valoración humana siempre va a ser fundamental porque siempre van a haber nuevos planteos que no fueron tenidos en cuenta antes, por lo tanto al ser nuevos requieren una nueva respuesta, que ya la inteligencia artificial, como decimos, trabaja sobre lo que se hizo antes. Después también tenemos que tener en cuenta que eso por eso digo, eso sería otro tipo de uso distinto, ¿no? Seguro, claro. Tenemos que tener en cuenta que la creatividad, en que a veces hay nuevas soluciones, ¿por qué? Porque cambian las situaciones sociales,
cambian las leyes, cambian las valoraciones sociales, es decir, pueden haber nuevas soluciones jurídicas que cambien lo que se hacía hasta un determinado momento. Pensemos que en la historia el derecho también ha ido evolucionando y muchas veces ha ido evolucionando de la mano de la jurisprudencia, cuando a través de una causa judicial se comienza a modificar el derecho. Claro, bueno. Por ejemplo, por dar un ejemplo, cuando en algún momento teníamos una ley que no permitía el divorcio y de repente hubo una sentencia que dijo no, esto no es acorde a la Constitución. Y el mismo Código Civil y Comercial nuevo que empezó a regir en el año 2015, ¿no? Que sustituyó la famosa ley Borda y que ahora, bueno, acompaña el proceso de cambio de la sociedad, por eso es mutatis mutandi. Quiere decir que esto es importantísimo, también ese poder de adaptación en la programación que tendrán que hacer quienes se dediquen al uso de la inteligencia artificial para que asegure, vuelvo a insistir con el término, como un gran facilitador de la tarea judicial, pero sin reemplazar ninguna actividad de razonamiento que pueda hacer el juez que pudiese también atentar o volver vulnerable a la persona que acudió en busca de justicia. Así que en ese sentido tiene que ser claro. Una herramienta para mejorar, una herramienta para ser más eficiente, sobre todo las tareas más repetitivas. Claro. Pero para todo lo que es ya un análisis complejo, hasta lo que es hoy, no hay ningún sistema que pueda realizar el análisis que hace la persona humana, de la misma manera que lo hace la persona humana, y por lo tanto tenemos que seguir trabajando siempre con personas humanas. Además, el centro de la actividad judicial es justamente la persona humana que está involucrada en las causas. Exacto. Por lo tanto, requerimos de esa valoración humana que es importantísima, ¿no? Y el uso de estas tecnologías para estas tareas que son más repetitivas, lo que hace también es dar mayor tiempo para poder sumar esta calidad que también es tan necesaria, por ejemplo, lo que es la empatía en las audiencias orales, poder dedicarle más tiempo al tratamiento de la persona, la creatividad, es decir, todas las habilidades humanas que son tan necesarias para los procesos judiciales, y que justamente siempre la actividad judicial tiene que tener como norte contribuir a la paz social. Esa es la principal misión del Poder Judicial. Por lo tanto, tenemos que trabajar hacia ese sentido y utilizando estas herramientas como herramientas que ayudan a la persona a mejorar su trabajo. Clarísimo. No como sistemas que pretendan sustituir a las personas. Doctora Belén Güemes, le agradecemos el tiempo que nos ha dispensado y que nos haya ayudado con sus opiniones a comprender esta etapa de modernización que viene de la mano de la inteligencia artificial y su uso como herramienta dentro de lo que es el Poder Judicial. Gracias. Por favor, al contrario, muchas gracias, un gusto, un saludo a toda la audiencia. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio.